Estamos aquí con Ricardo Cuenca, director del Instituto de Estudios Peruanos, investigador. Una de sus especialidades es el tema de políticas sociales y educación. Lo hemos invitado a raíz de la publicación de este libro, Incertidumbres y Distancias, el controvertido protagonismo del Estado en el Perú, editado por Romeo Grompone. Ricardo tiene uno de los capítulos y sobre eso y sobre el Estado más generalmente queremos iniciar esta conversación. Aquí en el título se dice que hay un protagonismo. Sin embargo, a veces tengo la impresión de que el Estado, más que ser protagónico en el campo de la educación, por ejemplo, se deja llevar por ciertas corrientes, por ciertas tendencias internacionales. No sé cuál es tu manera de ver esta cuestión, digamos. Bueno, gracias, Paco, por la invitación. Efectivamente, yo creo que cuando entendemos protagonismo lo debemos entender de dos sentidos. Uno es la idea más tradicional de pensar el protagonismo como una participación activa y decidida del Estado en las decisiones de políticas públicas, y otro es un protagonismo más bien ausente, porque hay un correlato simbólico que va corriendo detrás de la poca presencia del Estado o el dejar hacer del Estado, que lo hace volver un protagonista muy particular del asunto, no por acción, sino por más bien inacción o desaparición, ¿no? ¿De dejar hacer o de que otros hagan? Dejar hacer, dejar que otros hagan, o por lo menos dos opciones: o ponerse de costado y no mirar bien lo que está pasando, o más bien, como pasó en el caso educativo particularmente a partir del año 96, generar una liberalización del mercado que te permita correr un sistema paralelo, que es lo que ha sucedido ahora, ¿no?, en el sistema público y el privado. Sí. Y creo que es un tema de gran importancia, ¿no?, que todos directo o indirectamente discutimos, porque o estamos en el sector educativo, sea en el Estado o en el sector privado, o porque conocemos gente o personas que quieren entrar a uno u otro. Y sobre este tema quería hacerte algunas preguntas. La concepción de lo que es educación ha cambiado radicalmente a partir de los 90, ¿no? Sí. Y eso continúa. Sí, continúa. Yo creo que la gran última reforma que hubo de educación fue, lamentablemente, en algunos casos, muy lamentablemente, a partir de los años 90, en lo que no solo el Perú, sino América Latina llamó las reformas tecnocráticas o reformas neoliberales, ¿no es cierto?, con unas hipótesis de cambio y detrás de lo que debería ser la educación para una finalidad en particular. Y eso nos ha acompañado, salvo momentos muy particulares, desde el año 94, 95 hasta ahora, ¿no? Ahora, entiendo que esas reformas tienen dos ejes, ¿no? Uno es que el Estado no es necesariamente el principal o el único encargado de la educación, a todos los niveles. Hay que dejar que el sector privado y la universidad y los colegios privados tengan un rol cada vez más preponderante. De algún modo compensa lo que serían las deficiencias o las dificultades que ha tenido el Estado para impulsar la educación en todos los niveles. Y de otro lado, hay esta filosofía, digamos, o principio educativo de que debemos educar a los estudiantes con un enfoque más basado en lo individual y en el éxito. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, empezando por lo último, se ha instalado en la educación y en la idea de la educación dos ejes que están a la base de este individualismo. Uno es la idea del capital humano, digamos, es decir, en la acumulación de años de estudio, sin importar el tipo de años, yo voy a tener mayor probabilidad de éxito individual en el futuro. Y lo segundo es esta idea de calidad utilitarista, es decir, en donde el bienestar máximo alcanzable a partir de procesos conmensurables, además, es posible de generar procesos de calidad. Entonces se ha perdido la idea del colectivo de la educación, se ha perdido la idea de la vieja idea durkheimiana de educación para la buena vida, digamos, en la idea de tener un camino individual y emprendedor que te permita... Y sentido de país, ¿no es cierto? Porque también dice... Claro, y sentido de país. No solo entrenas o das técnicas, sino que le das una visión de lo que eres como nación. Esta idea de cohesión, ¿no es cierto? Esta idea de generar ciudadanía, de formar ciudadanía, que es un poco lo del capítulo del libro, y que empieza a cambiar porque se pierde esta idea de formar parte de estos colectivos, ¿no? Es más, se estimula que sea así. Hay universidades que tienen como gran eslogan: formo emprendedores. Así es. Ahora, no todos somos emprendedores ni tenemos por qué serlo, digamos, ¿no? Entendiendo ¿no? Por esto la gente que, digamos, se dedica a hacer negocios o empresas. Digamos, yo soy profesor universitario y estoy contento con lo que hago. Me imagino que hay militares, hay maestros, hay no sé, distintos tipos de sectores que no tienen por qué compartir una visión individualista
o de emprendimiento, ¿no? Yo creo que la mayor revolución cultural, utilizando la palabra revolución cultural con mucha licencia, termina siendo que se ha construido un imaginario social de éxito en el que el emprendedurismo ha dejado de ser la excepción para intentar volverse la norma. Y eso tanto desde el Estado como desde las empresas educativas privadas, que convergen hacia este mismo... La idea del Estado neoliberal es esa, ¿no? Sí. Es finalmente hacer que el Estado funcione como una empresa en términos de tener claro los resultados a los que quiero llegar. Sí. Y para esto la suma de las individualidades hace que este resultado sea alcanzable o no. Eso creo que es una falacia, pero digamos esa es la idea instalada, ¿no? Pero eso ¿cómo llegó? Porque de un tiempo a esta parte de pronto eso aparece como la filosofía educativa que orienta al Ministerio de Educación. Que yo sepa, nunca ha habido un gran debate nacional donde participaran padres de familia, estudiantes, asociaciones universitarias, maestros, digamos, expertos educativos que dijeran, bueno, entre esta opción más estatal, colectiva, de educación y esta otra más centrada en el éxito individual, ¿no es cierto? Y el esfuerzo propio, vamos a ir por esta, ¿no? ¿Qué les parece? Intercambiamos ideas. ¿De dónde vino? ¿Vino de afuera también? Vino de fuera. Como las cosas del consenso de Washington, digamos, era vino de fuera. Algo importado. No solo vino de fuera, sino que vino con una receta que se aplicó en algunos países más a rajatabla que en otras. Hay un texto que ahora estaba tratando de acordarme el nombre de los autores, pero tiene que ver con el Estado empresarial, en donde una de las maneras como viabilizar estos consensos de Washington era a través de la implementación de sistemas educativos muy particulares, porque la idea es que, digamos, los sistemas educativos han sido en general la manera más clara en la que el Estado ha llegado a la población, probablemente justo con salud y justicia en ese orden. Entonces, lo que se quería era tener una idea muy clara de cómo debería funcionar la educación en términos, y por eso es una reforma que no se ha combatido con otra reforma, sino con cambios accesorios, como digo ahora, que no terminan de cambiar el sentido del asunto, ¿no? Entonces, basado sobre esta idea de calidad utilitarista, esta idea de éxito individual como imaginario colectivo, hace que el sistema educativo se reorganice desde los mediados de los 90. Países como Salvador o Guatemala hicieron esto a rajatabla, en Chile hicieron esto a rajatabla, en el Perú, en Argentina se hizo a media caña, en Ecuador, y lo que terminamos es teniendo una especie de híbrido en el que las hipótesis de cambio son tres muy fáciles. Si tú arreglas los insumos, que incluye la infraestructura, la gestión descentralizada para empoderar a las familias y acercarte a la privatización, y además tienes un currículo, como si fuese una cuestión más o menos mágica, buena, inmediatamente el producto final va a ser bueno, en tanto yo pueda medirlo según algunas competencias logradas en áreas disciplinares. Y allí es donde está la trampa, ¿no? Es donde está la trampa. Al mismo tiempo, como resultado de una historia centralista y de desigualdad entre regiones que siempre ha tenido el Perú, pero que de algún modo continúa a pesar de la bonanza, uno nota que las escuelas en peor estado, los profesores menos entrenados, es la que están en las zonas rurales. Y en las zonas rurales al mismo tiempo es donde hay mayor identidad colectiva, una comunidad campesina, una comunidad indígena, digamos, de la Amazonía. No veo cómo, digamos, el Estado pueda difundir esta visión del éxito en un medio comunitario, digamos, ¿no? ¿No ocurre en esto un choque cultural y al mismo tiempo un reclamo colectivo de que lo que ellos reciben como educación es pobre, es malo, ¿no? Es de infraestructura que no corresponde, digamos, a niveles mínimos, ¿no? Creo que el IEP sacó un informe que hay la mayor necesidad de reparar colegios está en las zonas alejadas, ¿no? Es un poco contradictorio hablar del éxito del emprendimiento cuando al mismo tiempo no le das la infraestructura, como ni siquiera para difundirlo bien en medios donde podría haber mayor debate, ¿no? De si esto tiene validez o no. La brecha de infraestructura, según el último censo escolar de infraestructura, es de 60.000 millones de soles, con lo cual el Estado no va a poder directamente atenderlo en el inmediato. Por eso una de las fórmulas que el ministro Saavedra propuso desde la gestión anterior fue hacer asociaciones público-privadas u obras por impuestos para lograr cerrar la brecha. O sea, que los privados construyan colegios. Los privados construyan colegios a cambio de exoneraciones tributarias, ¿no? Sí.
que no ha funcionado hasta ahora, digamos, tampoco se han terminado de animar a construir colegios justamente ahí en las zonas más complicadas, porque probablemente en su relación costo-beneficio no han, digamos, han hecho bien las cuentas y no les cierran los números y no han aceptado, ¿no? Pero el tema es que el asunto es todavía aún más contradictorio. Ahora que hablabas de esta especie de choque cultural, hace 2 años trabajaba en un proyecto levantando información sobre emprendedurismo en comunidades indígenas en Chile, Bolivia y Perú. Y en Chile se han inventado los mapuches, que están metidos en este imaginario social de éxito por más que defiendan el mapuchismo, una idea de emprendedurismo mapuche. Y la idea es algo nuevo y es un híbrido entre el emprendedurismo más individual, juntado con un poco de idea colectiva. Entonces lo que hacen son pequeñas cooperativas empresariales de Temuco hacia el sur, que lo que buscan es insertarse en estos mercados, a partir de tener un rollo étnico, digamos, que los respalde y que los diferencie de otros. Pero en el fondo, cuando uno analiza bien y conversas con ellos, siguen siendo esta idea emprendedora. Con lo cual, esta hipótesis dice que, o la que quiero plantear es que llegado el momento, inclusive en estas identidades culturales se van transformando. Se van transformando porque este imaginario social de éxito es mucho más peligroso de lo que la gente cree. Cuando uno va a una pequeña escuela y le pregunta a los padres, no sé, Juan Anción tenía un texto de finales de los 90, mediados de los 90, que hablaba sobre la educación como la mejor herencia para poder, a partir de la educación, surgir en la comunidad. Bueno, ahora eso, por ejemplo, desaparece y la idea es como trato de, incluso en las zonas rurales, generar cierto nivel educativo para ciertas personas que intenten insertarse, por ejemplo, en mercados dinámicos de rurales urbanos, una serie de cosas. Entonces es mucho más complejo el asunto. Pero no niega lo colectivo, ¿no? No niega lo colectivo, pero lo matiza. ¿Por qué el Estado no pueda impulsar también lo colectivo con estos? Porque hay un modelo detrás, ¿no es cierto? Y es el modelo del ministro Saavedra, supongo. Es el modelo del ministro Saavedra, pero es el modelo que se ha venido arrastrando desde el principio de los 2000. Probablemente Nicolás Lynch quiso hacer algún ajuste al principio del gobierno de Toledo, que se cayó, o Patricia Salas al principio del gobierno de Humala, que se cayó, pero cuando uno mira lo que ha pasado del 94 acá, la reforma es como una gran reforma, ¿no? Bueno, muy interesante. Espero que podamos tener ocasión de volver a conversar sobre estos temas que competen al país y que nos permiten entender hacia dónde vamos. Con mucho gusto. Ricardo. No, gracias a ti.